Uno, tres. Muy buenas noches para los asistentes que se encuentran hoy en plataforma, 6 de octubre del 2021. Bienvenidos a nuestra cuarta charla. Me presento, mi nombre es Elibet Lara, de la ciudad de Cali. Agradecida con ustedes por haber aceptado esta invitación. En estas 4 charlas hemos tratado temas como hogar seguro en el sector residencial, la red contra incendios, no permitan que le den negación al momento de una reclamación por incendio estructural y responsabilidad y seguros en la PH. Un análisis desde la prevención. Los invito a que me sigan en las redes sociales como Facebook y YouTube. En el transcurso de la charla estaremos socializando por el chat las redes sociales para que nos sigan. Y los invito a conformar nuestro grupo de WhatsApp por donde ustedes recibirán invitaciones a futuras conferencias y adicional podrán pues hacer preguntas y nosotros con mucho gusto les vamos a colaborar. Hoy tenemos como invitado al abogado Esteban Gómez, a quien quiero saludar y darle la bienvenida. Buenas noches, Esteban, bienvenido. Buenas noches, Elibet, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Gracias, Esteban, por haber aceptado la invitación, por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con el auditorio. Esteban es abogado, asesor en propiedad horizontal y derecho inmobiliario. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que esta charla está siendo grabada y estará a disposición de las personas que deseen y podrá ser socializada con sus comunidades. Cualquier información que ustedes necesiten, por mi WhatsApp 314-512-9221 o mi correo electrónico elgmf05.12@gmail.com. Toda esa información la estaré enviando en el transcurso de la charla por el chat de la conferencia. Bueno, el abogado Esteban nos va a hablar acerca del manual de convivencia, más que un acuerdo de vecinos. Esteban, el auditorio es suyo, ilústrenos por favor respecto al tema. Bienvenido. Bueno, Elibet, muchas gracias a ti por esta invitación y gracias a todos los que están aquí acompañándonos en este momento. Esperemos pues que aprendamos mucho y estaremos entonces prestos a finalizar esta pequeña primera parte que va a ser como la explicación o la exposición del piso legal de todo esto que tiene que ver del manual de convivencia versus reglamento de propiedad horizontal para determinar como una especie de conclusión o premisas y poder entonces así dilucidar si tienen preguntas, si tienen inquietudes y que lleguemos a un acuerdo en común y sobre todo que aprendamos mucho. Recuerden que esto es un ejercicio académico, lo que vamos a hacer, vamos a interpretar la norma y lo vamos a traer como a nuestro terreno. Entonces, comencemos. Esteban, ¿no tienes audio? Dame un momento, Esteban, por favor. Lo silenciaron, pero ya yo creo que ya logré. Listo. Bueno, si tienen problemas de audio, me están informando que alguien no está escuchando, pero era ahorita, pero tú estabas hablando y yo escuchaba. Entonces, que nos hagan saber, por favor, Eli, ¿nos colaboras con eso? Claro. ¿Me escucha bien entonces? Sí, perfecto. Bueno, entonces comencemos con esto. Bueno, vamos entonces a hablar este pequeño rato sobre propiedad horizontal, específicamente sobre el manual de convivencia. Como dijiste, Elibet, mi nombre es Esteban Gómez, soy abogado de la Corporación Universitaria Americana en Medellín y asesor de propiedad horizontal y derecho inmobiliario. Vamos a meternos entonces en el tema de lleno y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Estamos pensando siempre que nuestro público objetivo será principalmente el propietario, ¿cierto? Aquel propietario que de una u otra manera adquiere su inmueble en un conjunto residencial
en un edificio que esté sometido al régimen de propiedad horizontal. Entonces, ¿qué significará el llegar a una urbanización, conjunto residencial, a un edificio, a un condominio que esté sometido al régimen de propiedad horizontal? Como pueden ver ustedes, vamos a tener diferente tipo de personas porque somos una comunidad, ¿cierto? Y vamos a comenzar con la premisa que dice, más que un acuerdo de vecinos, el manual de convivencia, más que un acuerdo de vecinos, y vamos a intentar llegar entonces a dilucidar por qué decimos que el manual de convivencia es más que un acuerdo de vecinos. Así las cosas, vamos a comenzar a hablar de la jerarquía normativa que vamos a encontrar en la propiedad horizontal. Cuando nosotros pasamos de vivir en una casa, digamos en un barrio común, o ya sea en la parte rural, y digamos, nos mudamos, adquirimos ese apartamento, ese bien inmueble, esa casa independiente en un condominio, en donde tenemos unos derechos de orden privado, que tienen que ver con mi inmueble, con su inmueble, y unos derechos comunes. Ahí estamos entonces sometidos a un régimen, digamos que a una especie o un régimen especial de dominio que se llama propiedad horizontal. Para entender que estamos en el régimen de propiedad horizontal, tenemos que enfocarnos en que tenemos que obedecer unas normas porque estamos viviendo en comunidad. Hay una jerarquía normativa y esto es importante que lo tengamos claro desde el comienzo. Digamos que la base de todo será la Constitución Política de 1991. Por debajo de la Constitución Política de 1991 vamos a tener a la Ley 675 de 2001, más conocido como Régimen de Propiedad Horizontal, que por estos días está sufriendo entonces una serie digamos, de sesiones ya pasaron 2 sesiones en Cámara, luego están en Senado, más conocido como el proyecto 301 en Cámara y 511, si mal no estoy, 510 en el Senado, no recuerdo el número. Bueno, 511 si mal no estoy. Debajo de esa ley 675 vamos a encontrar las leyes comunes, los códigos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los decretos que son de orden, algunos con fuerza de ley, otros estatutarios, otros reglamentarios, las resoluciones que digamos que estuvieron muy de moda ahorita por lo de la pandemia, ¿cierto? Cuando hablo de códigos estamos hablando de código de policía, código civil, código de comercio, en fin, código penal. Puede ser, uno nunca sabe, habrá algún tema que tenga que tocar ese tópico del derecho. Por debajo de esto entonces estarán los códigos departamentales y los acuerdos municipales. Incluso hay códigos departamentales que se llaman códigos de policía. Y por último, en ese orden jerárquico vamos a tener al reglamento de propiedad horizontal, que será nuestra Biblia para aquellas personas que vivimos en un edificio o en un conjunto residencial o un conjunto de uso residencial, incluso aquellos que están o tienen algún tipo de establecimiento o apartamento en un conjunto residencial, en un conjunto, una unidad cerrada, en una unidad de uso comercial o mixto. Bueno, entonces, no olvidemos que lo máximo será la Constitución Política y para nosotros en nuestras copropiedades vamos a tener el reglamento de propiedad horizontal como nuestra Biblia, como nuestra carta de navegación, pero ese reglamento de propiedad horizontal no podrá violar o no podrá ir en contra de todo lo que está por encima. Ahora, tenemos que necesariamente hablar algo muy corto sobre el régimen de propiedad horizontal. Pero ¿qué es un régimen de propiedad horizontal? ¿Qué es un régimen? Un régimen es una forma de gobierno. Es decir, cuando hablo de forma de gobierno, quiere decir que aquellas personas que conviven en una copropiedad, llámese edificio o conjunto residencial, van a establecer unas normas, un reglamento llamado reglamento de propiedad horizontal, ese conjunto de normas o reglas mediante las cuales se van a regir. No estamos hablando de forma de gobierno como a nivel nacional, no. Es forma de gobernarse, de regirse, de estatuirse, ¿cierto? Unas normas que vamos a seguir. Señores propietarios, cuando ustedes adquieren un inmueble que está sometido
régimen de propiedad horizontal en un edificio, en un condominio, o en una unidad residencial o conjunto residencial, deben entregarle el reglamento de propiedad horizontal. Inicialmente lo hace el constructor o la constructora, ¿cierto? Y ese reglamento de propiedad horizontal no es para dejarlo guardado, es para leerlo, para entenderlo, porque ya vamos a ver enseguida, en el transcurso de este primer segmento, cuál es la importancia de ese reglamento de propiedad horizontal. Dicho esto, entonces, pasamos a hablar del manual de convivencia en propiedad horizontal. Resulta que el tema de manual de convivencia en propiedad horizontal se ha ido desvirtuando, incluso en algunas ocasiones se desconoce por completo. Muchas personas confunden el manual con el reglamento. Otras personas piensan que el manual es lo que lo rige como un reglamento interno único. No, el manual de convivencia sí es un reglamento interno, pero luego miraremos qué es eso de reglamentos internos. Cuando estamos entonces viviendo en una copropiedad, surgen varias preguntas. Sí, estamos hablando de convivencia, y es que la convivencia tiene manual. Yo diría, es un concepto muy personal de este servidor, que la convivencia no debería tener un manual en un comienzo, ¿cierto? Pero tenemos que establecer normas, o sea, tenemos que establecer una forma de regirnos o de gobernarnos. Y me surge una pregunta también, ¿el manual de convivencia es un extracto del reglamento de propiedad horizontal? ¿O será que ese manual de convivencia está alejado o es paralelo o va por otro camino con respecto al reglamento de propiedad horizontal? Vamos a analizar entonces esto. Primero que todo, vamos a tratar el tema de la ley 675 de 2001. Vamos a analizar pero muy puntualmente cuáles son los artículos que nos están hablando del reglamento de propiedad horizontal. Comenzamos primero, antes que nada, con el artículo 2. A ver, el artículo 2 nos define los principios orientadores que debe tener la ley. O sea, esta ley 675 tiene unos principios orientadores y todos los actores de la propiedad horizontal, cuando hablamos de actores en la propiedad horizontal, estamos hablando de propietarios, órganos administrativos que son en su orden asamblea, consejo de administración, la administración, incluso el contador o la contadora, el revisor fiscal, el personal de vigilancia, el personal de aseo, todos los considerados terceros, es decir, ¿quiénes son los terceros? Los visitantes, los proveedores, domiciliarios inclusive que llegan, todos ellos son actores de la propiedad horizontal y en cualquier momento los va a tocar esta ley, ¿cierto? Entonces nos dice el artículo 2, vean, existen unos principios orientadores. Para el tema de hoy, que es la convivencia o el manual de convivencia y reglamento de propiedad horizontal, vamos a tratar dos principios. El principio número 2 que me habla de convivencia pacífica y solidaridad social. ¿Qué dice ese artículo en sí? Entenderán que debo leer para poder explicar y tener en cuenta este piso legal. Nos dice convivencia pacífica y solidaridad social. Los reglamentos de propiedad horizontal, miren bien, los reglamentos de propiedad horizontal deberán propender al establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad social entre los copropietarios o tenedores. Es decir, aquellas copropiedades que están sometidas al régimen de propiedad horizontal tienen que cumplir con este fin, con este principio orientador. Todos los actores deben propender para que se cumpla la convivencia pacífica y solidaridad social. El principio número 5 que me habla del derecho al debido proceso, mucho cuidado con esto, porque es fundamental. Las actuaciones de la Asamblea o del Consejo de Administración tendientes a la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias deberán consultar el debido proceso, el derecho a la defensa, la contradicción y la impugnación. ¿Qué será eso de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias? Las obligaciones no pecuniarias son aquellas que tienen que ver con la convivencia. O sea, sanciones que se determinan por la comisión de una conducta infractora
que debe estar en el reglamento de propiedad horizontal, pero esa conducta infractora será frente a las reglas de convivencia. Pasamos al artículo número 3. En el artículo número 3 de la Ley 675/2001 hay diferentes definiciones. ¿Cuáles nos vamos a revisar el día de hoy, esta noche? El régimen de propiedad horizontal. Esta es una definición que para los que nos gusta de la propiedad horizontal o nos apasiona, debe parecernos muy bonito. En lo personal a mí me parece muy bonita. Nos dice, el régimen de propiedad horizontal es el sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto construido o por construirse. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Pero por qué estamos hablando del régimen de propiedad horizontal? Porque miren, me está diciendo sistema jurídico. Cuando me está diciendo la ley, mire, ese régimen al cual ustedes se sometieron es un sistema jurídico, significa que a la ley 675/2001 de este régimen se van a integrar otras leyes en el transcurso de su existencia, de la existencia de la copropiedad. En este punto quiero decir que, aunque muchas personas, colegas inclusive, dicen que la ley 675 tiene muchos vacíos, en mi concepto, el concepto de quien habla, no es que tenga muchos vacíos, de pronto hay vacíos en la interpretación, pero no se entiende, es que en realidad la ley 675/2001, el legislador lo que hizo fue delegar o enviarnos al reglamento de propiedad horizontal. La otra definición que nos va a servir es qué es el reglamento de propiedad horizontal, y nos dice, es el estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios. Es decir, solamente es extracto porque sí que es un poquito más larga la definición. Es el estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios. Hasta el momento, aquí nos dice entonces esto, vea, los derechos y las obligaciones que ustedes propietarios van a tener, a los cuales se sometieron cuando decidieron vivir en una propiedad, en una copropiedad, sometida al régimen de propiedad horizontal, esos derechos y esas obligaciones, inclusive los deberes, van a estar, ¿en dónde? Van a estar estatuidos en el reglamento de propiedad horizontal. Pasamos al artículo 5. Y en el artículo 5 hablan del contenido de la escritura o reglamento de propiedad horizontal. Hay unos numerales que nos dicen, vea, esto es el contenido básico que debe tener todo reglamento de propiedad horizontal. Básico significa que menos de esos no pueden haber, no pueden existir, pero más de pronto. Es que el nombre, que la ubicación, el domicilio, pero después de los numerales aparecen en su inciso 10, mal no estoy, me dice, o el inciso 8, no recuerdo, dice, además de los anteriores, o de los elementos anteriores, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, la dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio conjunto. ¿Qué nos está diciendo acá? Como ya hay un reglamento de propiedad horizontal, entonces aquellas regulaciones que son tendientes para la administración, para la dirección y control de esa persona jurídica que adquiere la copropiedad, su edificio, su conjunto residencial cuando se somete a régimen de propiedad horizontal, esas regulaciones deben estar, ¿en dónde? En el reglamento de propiedad horizontal. Para terminar con lo de la ley 675, llegamos a dos artículos fundamentales, que son aquellos artículos 59 y 60, que nos hablan de las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Recordemos que las obligaciones no pecuniarias son aquellas que tienen que ver con la convivencia. Nos dice el artículo 59, y acá tenemos que tener mucho cuidado. El artículo 59 nos determina las clases de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, y nos dice, el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal por parte de los propietarios, tenedores o terceros por los que estos deban responder en los términos de la ley, dará lugar previo requerimiento escrito con indicación del plazo para que se ajuste a las normas que se rigen en la propiedad horizontal. ¿Qué me están diciendo? Aquellas obligaciones no pecuniarias que se incumplan, es decir, que
Las infracciones que se lleguen a dar por parte de alguno de los actores de la propiedad horizontal deben estar ¿en dónde? Tienen que estar consagradas ¿en dónde? En la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. Falta un artículo por analizar y hasta este punto debemos decir que la ley 675 de 2001 no ha mencionado, ni menciona, ni mencionará el manual de convivencia, tal y como está hasta ahora. Entonces, repito, ese incumplimiento de esas obligaciones no pecuniarias tienen que estar consagradas en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. Viene el artículo 60 y nos dice, las sanciones previstas en el artículo anterior, es decir, en el 59, serán impuestas por la Asamblea General o por el Consejo de Administración. Segunda vez que la ley nos dice, vean, ¿quiénes sancionan en propiedad horizontal? Sanciona en su orden la Asamblea o el Consejo. Y nos dice el artículo 60, cuando se haya creado el Consejo y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esa facultad. Es decir, no podrá un Consejo de Administración sancionar si en el reglamento no se le haya atribuido la facultad. Pero lo más importante de todo, viene el parágrafo de ese artículo 60. ¿Qué nos dice el parágrafo? Nos dice, en el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de la aplicación de sanciones con especificación de las que procedan para cada evento, así como la duración razonable de las previstas en los numerales 1 y 2 del artículo precedente de la presente ley. ¿Qué quiere decir? Que aquellas conductas que se consideren van a ser infractoras o que atenten o que violen las normas de convivencia de la copropiedad, esas conductas tendrán que estar ¿en dónde? Tendrán que estar estipuladas, tipificadas en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ahí debe decir, la idea es que exista un capítulo en donde estén los deberes, los derechos, las obligaciones, las conductas infractoras, las sanciones a las que dan lugar las conductas infractoras, el tiempo de duración, cuáles son las sanciones y la determinación deben estar en un capítulo del reglamento de propiedad horizontal. Lo último será entonces de pronto incluir que lo más lógico que debe estar, que deba estar, es el proceso sancionatorio, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Así las cosas, la ley 675 de 2001, repito, no menciona, no le da cabida directa al manual de convivencia. Sin embargo, sí nos dice, aquellas reglas, aquellas conductas, aquellas sanciones estarán ¿dónde? En el reglamento de propiedad horizontal. Y las regulaciones a las que nos hacía referencia los artículos 2, 3 y 5, esas regulaciones no son más que los reglamentos internos que se creen dentro de la copropiedad, siempre y cuando no contrarien todo lo que está por encima en aquel orden jerárquico que vimos al comienzo de esta charla. Es decir, las copropiedades pueden crear los reglamentos internos que consideren pertinentes, en eso no hay problema. Sin embargo, esos reglamentos internos no pueden violar la Constitución, las leyes que son superiores a la ley 75, la misma ley 75, no puede ir en contra de los códigos, de la jurisprudencia de la Corte y todo lo que está por encima. Esteban, disculpa que te interrumpe. Claro que hay sí. una pregunta por WhatsApp y nos preguntan si dentro del reglamento o dentro del manual de convivencia pueden ir estipuladas las acciones del Consejo de Administración y colocan, por ejemplo, hablan del manual de la ética. Si puede ir ahí en el reglamento. Pero la pregunta, tú me dijiste, o dice quien hace la pregunta, Dice si en el así. reglamento o en dónde. Dímela por favor, exacto, sí. Sí. Si se puede en el reglamento de propiedad horizontal o en el manual de convivencia estipular las acciones del Consejo de Administración. Bueno, entonces digamos hasta el momento que si están en el manual es porque están en el reglamento de propiedad horizontal, primero que todo, ¿cierto? Ahora, las acciones a las que se refiere la persona con las acciones del Consejo de Administración,
no me queda muy clara porque es que las acciones es muy diferente a las actuaciones que pueda llevar a cabo el consejo. Sin embargo, cuando me hablan de manual de ética, digamos que un consejo de administración puede regular, puede regular la manera en que se va a comportar, a regir, a conformar. Sin embargo, lo ideal es que ese reglamento, ese reglamento interno del Consejo de Administración esté como primera medida estipulado en el reglamento de propiedad horizontal. Porque si está en el reglamento no está en el reglamento de propiedad horizontal, pero si lo meten en un manual de convivencia que ellos aprueban o que ellos simplemente adoptan, pues habría que revisar o tendría ese consejo que analizar cuáles acciones se pueden derivar de un incumplimiento a ese, primero, las acciones que se puedan derivar del incumplimiento a ese mismo manual de ética. Y segundo, revisar si lo que tienen como reglamento interno de pronto no es contrario ni a la ley, ni al reglamento, ni a todo lo anterior. Espero haberme hecho entender, Elibet. Sí, 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 a mí me quedó claro. Esperemos que a la persona también le quede claro. Tengo otras dos preguntitas por acá, eh, Esteban. Dime. Dice, ¿en qué momento podemos hacer ajustes al reglamento entregado por la constructora? ¿Podemos hacer los ajustes al manual de convivencia para luego alimentar el reglamento? Yo creo que está muy interesante y muy bien, pero entonces terminemos esta parte. Creo que con eso empezaré a darle respuesta a ello, pero por favor me la tienes ahí sobre el tintero porque enseguida Ok, lo procedemos a eso. Ya vamos a terminar esta parte y pasamos a las preguntas como tal, pero esa pregunta se empieza a responder con lo que viene. dale. ¿Listo? Bueno, continúo entonces y viene algo que es muy importante. Bueno, Aida Marcela está levantando la mano, enseguida terminamos acá y se la damos. ¿Listo? Le damos la opción. Hay tres sentencias que hablan de los manuales de convivencia, de las sanciones y de la manera como se asumen las sanciones en tres conjuntos diferentes, ¿cierto? Porque son casos muy particulares, por eso son tutelas. Hay una por allá de 2008, otra de 2013 y otra del año pasado, 2020. Pero la que nos va a hacer como la sentencia ICTO para este tema del manual de convivencia y los reglamentos es la sentencia T034 de 2013, que se la recomiendo a todos los propietarios, administradores y consejos de administración que se la lean muy bien. Esta sentencia de tutela es precisamente sobre, para la redundancia, una tutela que se impuso contra un consejo de administración. Eso fue en Bogotá. Dice, vamos a tomar solamente dos extractos. El primer extracto me dice la Corte Constitucional, no cabe duda que los reglamentos de propiedad horizontal y los manuales de convivencia constituyen un acto de voluntad de la Asamblea General. Ojo, primera cosita acá, los manuales de convivencia no son creados por el Consejo de Administración porque así tuvieron la iniciativa, no. Los manuales de convivencia no son ni por el Consejo de Administración, ni tiene que ver con el Comité de Convivencia, que es otro tema a tratar después. No tiene que crearlo, no lo crea tampoco el revisor fiscal, ni tampoco lo trae consigo de la administración, no. Nace del acto de la voluntad de la Asamblea General, es decir, un manual de convivencia es aprobado por Asamblea General como resultado del ejercicio del derecho a la propiedad de sus integrantes. Listo. Los deberes, obligaciones, derechos y sanciones, mire que ya habíamos hablado de ello, que en ellos se incluyan, deben estar acordes a la Constitución y la ley, en especial con los derechos fundamentales de aquellos que se ven cobijados por sus normas. Y dice, en cuanto al alcance de las sanciones, es preciso señalar que ellas deben atender a los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad, previa determinación de un fin legítimo que las justifique. Hago un alto en el camino y digo, ¿quién sanciona en propiedad horizontal? Sanciona la asamblea o el consejo de administración, siempre y cuando la asamblea pues, le delegue eso, pero sobre todo que en el reglamento de propiedad horizontal esté estipulado que el consejo de administración va a sancionar. Pero ese consejo de administración no va a sancionar por todo lo que se le ocurra, porque sí, porque no, por aquello, por lo otro, porque eso se convertiría entonces en un caos. ¿Qué debe cuál es
en un principio, proceder del Consejo de Administración, atender los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Cuando se trata del tema sancionatorio, hay que decir que las sanciones comienzan o el proceso comienza con una debida notificación, pero el Consejo de Administración, previa a esa debida notificación, ya debió haber estudiado el caso en sí, haber estudiado la razonabilidad y la proporcionalidad de la multa a la cual muy probablemente se someta el posible infractor. Luego hablaremos del procedimiento sancionatorio. Pero aquí hay dos cosas interesantes. Entonces, de este extracto, primero, el manual de convivencia nace de la voluntad o es un acto de voluntad de la Asamblea General. Es decir, no del Consejo, no del administrador, no del revisor fiscal, no del contador, ni porque sí. Nace ahí. Pero las sanciones y su alcance deben estar señaladas en ese reglamento propio horizontal y deben atender a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Muy bien. Y la última parte, que es la más importante de esta sentencia, es, en el numeral 3.4.3, dice, en cuanto a los manuales de convivencia, aquí ya estamos hablando de los manuales de convivencia. Se ha reconocido que su origen corresponde a una decisión autónoma de la Asamblea de Propietarios, a través de la cual se establecen el conjunto de derechos, obligaciones y deberes de los residentes de una copropiedad cuyo origen deviene de los artículos 2 y 3, que ya vimos, de la Ley 675 de 2001, que obligan a que en los reglamentos de propiedad horizontal se propenda por el establecimiento de las relaciones pacíficas y de solidaridad social entre los copropietarios y tenedores. Y viene la mejor frase que tiene esa sentencia. Los manuales de convivencia, en términos prácticos, son una parte del reglamento de la copropiedad. Es decir, en efecto, los manuales de convivencia sí son un extracto del reglamento de la copropiedad. Ah, pero ¿cómo hacerlo? Que entonces hay que estar reformando los que... No, ahorita vamos a ver qué no. A manera de conclusión en esta primera parte entonces, aunque la ley C75 no lo estipule, el manual de convivencia sí tiene un sustento legal. Artículo 2, artículo 3, artículo 5, artículo 59 y artículo 60. 59 y 60 para el tema sancionatorio. Lo demás es las regulaciones y los reglamentos internos deben estar estipulados, su existencia deben estar estipulados en el reglamento de propiedad horizontal. Con ese sustento legal, en efecto, el manual de convivencia es un extracto del reglamento de propiedad horizontal. Lo que les decía ahora, el manual de convivencia es el capítulo de deberes, derechos, obligaciones, conductas y sus sanciones. Cuando digo conductas y sus sanciones es que debe estar determinado. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la falta? ¿Cómo caracterizan o cómo tipifican la falta? ¿Cuál va a ser o cuáles van a ser sus posibles sanciones? Y el tiempo durante el cual serán las sanciones. El artículo 59 nos da 3 tipos de sanciones y eso es como algo específico. Pero no quiero hacer referencia todavía a eso porque eso sería el procedimiento sancionatorio. En el reglamento de propiedad horizontal debe estar perfectamente definido el proceso sancionatorio. Es que un reglamento de propiedad horizontal que no tenga definido un proceso sancionatorio, pues entonces dice uno, ¿cómo van a hacer en esa copropiedad para sancionar? Estarán sancionando así porque sí. Los propietarios se dejan sancionar o permiten que les lleguen sanciones, saben cómo les tienen que llegar, saben cómo los tienen que notificar, saben por qué van a ser sancionados. Son preguntas que caben. En el manual de convivencia no se aprueban sanciones. Ojo, el manual de convivencia no es para aprobar sanciones. Las sanciones se aprueban es en el reglamento de propiedad horizontal. Los reglamentos, o sea, los manuales inmersos en ellos, no deben ser represivos, disciplinarios, dictatoriales. La idea no es que un manual de convivencia o un reglamento sea solo disciplinario y no puede, restrictivo, no. Deben propender a una convivencia pacífica y armónica. ¿Y por qué? Porque es que uno de los principios orientadores de la ley es esa, la convivencia pacífica y armónica. Los manuales de convivencia son aprobados por la Asamblea de Propietarios, no por el Consejo de Administración, creo que quedó claro ya. Y no basta con que sean aprobados por asamblea, sino que deben de ser anexados al reglamento de propiedad horizontal. Ojo, no basta con que sean aprobados por asamblea, sino que deben ser anexados al reglamento de propiedad horizontal. Y eso tiene relación...
Elibe, Perdón, sí, disculpa. ya voy a acabar esta parte. Mira, esto tiene que ver con la pregunta que tú me hiciste, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya podemos como comenzar con esas preguntas y voy a dejar de compartir entonces para poderlos analizar. Dale. Mira, aquí tenemos unas preguntitas. Démosle primero la palabra. Bueno, no. Resolvamos las preguntas que tenemos aquí en el chat. La primera. A ver, la primera. Dice, buenas noches. ¿En qué momento podemos hacer ajustes al reglamento entregado por la constructora? ¿Podemos hacer los ajustes al manual de convivencia para luego alimentar el reglamento? Bueno, entonces Todo ahí en una. vamos a tener que hablar, o sea, aquí esto tiene mucha tela para cortar, voy a intentar ser breve y espero que las preguntas sean muy concisas y no nos salgamos del tema. Primero que todo, cuando la constructora entrega, ya existe un porcentaje de bienes privados, ¿cierto? Más del 51%, y entrega algo que se llama la administración provisional. Y ahí entrega entonces un reglamento de propiedad horizontal. En algunas ocasiones quedan compromisos entre ese empalme que, no, que ustedes deben entonces complementar o no. La idea y la responsabilidad recae en todos, el administrador que recibe, los mismos propietarios. Deben analizar, deben estructurar y estudiar si ese reglamento de propiedad horizontal tiene un orden. Lamentablemente, y hay que decirlo porque trabajamos sobre la realidad, la mayoría de los reglamentos de propiedad horizontal son copia y pegue. Me ha tocado ver y leer reglamentos de propiedad horizontal del edificio A, donde mencionan normas del edificio B, es decir, copiaron y pegaron. Entonces ahí, en esos momentos donde los reglamentos de propiedad horizontal, que lamentablemente, insisto, inicialmente no son estudiados porque el propietario lo que hace es recibir su reglamento y se va tranquilo porque como viene con la escritura, yo soy propietario y no reviso eso, ahí es donde comenzaría el deber ser de analizar, de revisar o de hacerlo estudiar si el reglamento de propiedad horizontal esté bien estructurado. Ahora, por lo general, entregan. Es decir, el deber ser es que el manual de convivencia esté inmerso en el reglamento de propiedad horizontal, en ese capítulo que les dije, deberes, derechos, normas, obligaciones, prohibiciones, las conductas y las sanciones. Porque es que en práctica, en términos prácticos, ¿qué sucede? A usted le entregan un mamotreto de escritura y de reglamento de propiedad horizontal. Usted no puede andar con ese reglamento debajo del brazo. Entonces, ese capítulo al cual vamos a llamar manual de convivencia se extrae de ahí y es mucho más fácil analizar las conductas infractoras, las normas de convivencia y las sanciones ahí en ese manual. Pero es porque ya están inmersos en el reglamento de propiedad horizontal. Si en efecto a usted la constructora le entrega un reglamento de propiedad horizontal y un manual de convivencia aparte, lo indicado es que analicen si ese manual está inmerso en el reglamento de propiedad horizontal. Si no lo están, entonces deben hacer una reforma a ese reglamento de propiedad horizontal, pero como estamos hablando de obligaciones no pecuniarias, no estamos hablando de modificar áreas, por lo tanto no habría que modificar coeficiente de propiedad, entonces esa reforma consistiría ya sea en una modificación de ese capítulo o en la adición, pero eso ya depende pues del profesional del derecho que contraten para hacer dicho trámite. Espero haberme hecho entender. No, perfecto, Esteban, quedó muy clara tu respuesta. Yo lo que concluyo de esto que tú acabas de decir es que nosotros como propietarios debemos interesarnos en conocer el reglamento y debemos, fuera de conocerlo, analizarlo y hacerle las correcciones respectivas, ¿no? Porque Claro si que es un sí, copy-paste. Elibet. Permíteme, yo complemento algo. No solo el propietario, también yo le digo a los administradores que consultan o que pretenden o que quieren que uno los asesore, cuando usted vaya a comenzar sus labores en una copropiedad, lo primero que se debe conocer ¿qué es? El reglamento de propiedad horizontal, para que sepa qué terreno llega. Ahora, más importante todavía, Eli, es lo que tú dices. Cada propietario debería, o sea, el deber ser es que conozca su reglamento de propiedad horizontal. Lamentablemente, en muchas propiedades, por no decir la mayoría, los propietarios no le prestan atención a esto.
y propietarios no le prestan atención al reglamento de propiedad horizontal, no lo conocen y aún así se postulan para consejo de administración y llegan a un órgano administrativo desconociendo la norma. Y eso no tiene sentido. Ahí es donde comienzan los errores administrativos. Correcto. Bueno, tenemos otra. ¿Qué se puede hacer si no hay comité de convivencia? Bueno, yo no, pues, la pregunta no... Bueno, el comité de convivencia en propiedad horizontal de uso residencial no es obligatorio, ¿cierto? La ley 675, ¿qué dice por allá en su artículo 58? Que cuando hay conflictos de convivencia entre los actores de la propiedad horizontal, porque los conflictos no solamente son entre propietario y propietario, también puede ser entre propietario y administrador o administradora, entre revisor fiscal y propietario, entre consejo, en fin. Cuando existen conflictos, dice, podrá acudirse al comité de convivencia. Y por el numeral 2 de ese mismo artículo 58 está los mecanismos de solución, ¿cierto? Alternos de solución. El comité de convivencia lo que hace es ahorrarnos digamos, una instancia que aunque no es requisito de procedibilidad para actuaciones judiciales, es muy importante. Y si la gente supiera la importancia del superpoder o digamos la magnitud de pertenecer a un comité de convivencia, se metería sin miedo, pero a la gente le da mucho miedo meterse y postularse. El comité de convivencia está hecho para formular, para entregar, para proponer fórmulas de arreglo a conflictos, ¿sí? A conflictos que existan en la copropiedad. El comité de convivencia no actúa de oficio, no es que ellos estén por ahí mirando a ver cómo sancionar, no, porque es que el comité de convivencia no sanciona, ¿cierto? El comité de convivencia entonces actúa cuando una parte lo solicita una reunión porque considera que tiene conflicto con otra parte, llamados citados, y solicita al comité de convivencia, decir, por favor, necesito una reunión con tal persona porque pues tenemos este conflicto y yo quiero mirar a ver a qué fórmulas de arreglo podemos llegar. Eso hace el comité de convivencia, entonces cita a las partes, generalmente, no es necesario que esté el administrador, pero a veces funciona como testigo, el comité de convivencia que dice también la ley que debe estar conformado por un número impar mayor de 3 personas, deben escuchar las partes, ellos formulan, estudian el caso, formulan bueno, nosotros proponemos que sea esto, que arreglen de esta manera, y esas decisiones que tomen, ese acuerdo o no acuerdo a que lleguen las partes, porque ese comité tampoco decide, lo plasman en un acta, en ese acta de reunión, que generalmente tiene la forma de contrato de transacción, luego prestará mérito ejecutivo y podrá ser tránsito a cosa juzgada, y es tan importante que el propietario A se comprometió a una obligación de hacer con el propietario B, y si este no cumple, pues ya esa acta le servirá para ir a una instancia judicial. Pero entonces me dicen, si el comité de convivencia no existe, ¿qué? Exacto, esa es la pregunta. Te cuento que tenemos varias preguntas, el chat está lleno, entonces te pido el favor que seamos de pronto... Listo, pero entonces termíname la pregunta, por favor. Sí, Si el comité de convivencia sí, no existe... si no existe el comité de convivencia, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el comité de convivencia entonces es facultativo y no necesariamente tendrá que existir, que es muy bueno, sería lo ideal. Pero si un propietario tiene un problema, pues como la ley le dice, podrá acudir a ese comité. Si no existe, vas al numeral 2, ya tendrías que ir a instancias policivas, a un centro de conciliación, a una casa de justicia y solicitar una audiencia de conciliación con la parte a la cual ella considera debe citar porque tienen un conflicto. Ok. Carolina Suárez pregunta, en el caso de no tener reglamento interno, ya que ninguna administración anterior lo ha hecho, no tendríamos posibilidad de imponer sanciones. Bueno. Espérate, dame un momento, ya que no hay reglamento que lo avale. Yo entendería que ese reglamento interno al que está haciendo alusión Carolina, dijiste el nombre, debe ser el reglamento de propiedad horizontal. Si el reglamento de propiedad horizontal está incompleto o no tiene estatuido lo que acabamos de decir, los deberes, derechos y obligaciones, difícilmente habrá un manual de convivencia que pueda
suplir eso, porque es que el manual de convivencia por sí solo no, ya vimos que el manual de convivencia tiene que estar en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces lo que tienen que hacer es modificar o reformar ese reglamento de propiedad horizontal. Pueden hacer, el caso por lo general se hace al revés, o sea, aquí lo que hacen es crear el manual de convivencia, lo aprueban en asamblea, que tiene que cumplir unos requisitos obviamente, con mayoría calificada, tiene que ser elevado a escritura pública y debe imbuirse a ese reglamento de propiedad horizontal. Entonces, no hace nada una copropiedad que aprueba por asamblea un manual, pero no lo adiciona al reglamento de propiedad horizontal. Es Pero, como, ¿sabes, no tiene Esteban? nada, Disculpa. no tiene nada, no tiene cómo sancionar. Sí, pero mira, disculpa, yo creo, o sea, no sé, no conozco hasta ahora de ninguna copropiedad que no tenga un reglamento. Si es obligación de la constructora entregar el reglamento, bueno, sería bueno preguntarle No, a sí lo Carolina. hay, sí lo hay. No, Carolina Suárez, yo creo que es de Bucaramanga, y la cuestión es la siguiente. Si hay un reglamento de propiedad horizontal, pero está incompleto, Ah, ok, y entonces, ninguno de los propietarios se había dado cuenta. Y ok, ninguna de las administraciones, después de la administración transitoria, se dio cuenta de eso. Entonces, no lo complementaron y parece ser que entre administración provisional y constructora había ese compromiso ok. de complementar o de acabar de añadir, de modificar ese reglamento de propiedad horizontal. Entonces, como no lo complementaron, esa copropiedad en particular no tiene cómo sancionar. Y si sanciona, lo estarían haciendo de una forma De una forma incorrecta. indebida. Listo. Te cuento que el chat está lleno, Esteban. Bueno, eso está muy La bien. siguiente pregunta. En ese orden de ideas, si el manual es un extracto del reglamento, no es necesario ser registrado ante instrumentos públicos. Pues el deber ser es que, precisamente vuelvo y digo, tengo el reglamento de propiedad horizontal bien estructurado. Está el capítulo de deberes, obligaciones, todo lo que debe tener el manual de convivencia. Entonces yo extraigo de ahí el manual de convivencia en un folleto o en un PDF para pues, efectos modernos y más prácticos. Y ese sería el deber ser, o sea, extraerlo del reglamento para tenerlo acá, compartirlo y trabajarlo y aplicarlo sobre todo. Pero si no existe así, entonces lo que hay que hacer es el proceso inverso. Crear el manual, aprobarlo por asamblea y elevarlo a escritura pública. Entiéndase, elevarlo a escritura pública no es ir a llevar el manual solito, sino embuirlo, introducirlo, adicionarlo al reglamento de propiedad horizontal. Ok. ¿Es legal que la asamblea delegue al consejo de administración el comité de convivencia porque nadie se postula? Yo creo que Bueno, aquí, discúlpame Esteban, yo quiero hacer un aporte aquí. Yo creo que preguntar si es legal o no, yo analizaría más bien si esa delegación, o sea, yo entiendo aquí que lo que quiere decir la persona es como no hay personas que se postulen a la convivencia, entonces las mismas personas del consejo sería el comité de convivencia. Yo diría que esa mira, práctica yo la ahorro, ¿eh? No mira, lo veo, no la veo muy profesional. no, permíteme, yo comparto pantalla y vamos a analizar cuáles son las funciones de la asamblea, artículo 38, que hay algo muy particular que tiene que ver con esa pregunta. La estamos viendo, ¿cierto? Sí. Mira, el artículo 38 nos dice, aquí hay las funciones de la asamblea, ¿cierto? Si observamos el numeral 3, voy a agrandar, el numeral 3 que nos dice, y que es función de la asamblea, nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para periodos de un año en los edificios o conjuntos de uso residencial. Entonces, ¿en cabeza de quién está la elección? De la La asamblea. elección está en cabeza de la asamblea, pero más abajo, en el parágrafo, mira lo que nos dice el mismo artículo 38. La asamblea general podrá delegar en el consejo de administración, cuando exista, las funciones indicadas en el numeral 3. Es decir, pueden nombrar y remover, oiga, nombrar y remover libremente los miembros del comité de convivencia, pero no significa conformar. He sido claro con eso. Total. Es decir, la asamblea puede delegar,
estamos en la asamblea los que estamos aquí presentes, y bueno, vamos a la postulación para comité de convivencia. ¿Quién desea postularse? Nadie lo hace, como dije ahorita, por miedo, por temor, por desconocimiento. Entonces la asamblea que dice, pues sometamos a votación, que sea el consejo quien lo nombre o quien lo elija. Entonces, si es positiva, si sale pues a favor esa decisión, quedará en cabeza del consejo, el consejo hará la convocatoria y las personas acudirán al consejo para postularse y ellos elegirán. Ahora, ¿cómo lo van a elegir? ¿Cuál es la idoneidad de esos miembros del comité de convivencia? Tanto para la asamblea como para el consejo. Lo ideal es que esa idoneidad esté plasmada donde él, en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, con esos mismos parámetros, el consejo hará la elección y se conformarán y ya el comité comienza a trabajar paralelo. Pero no significa que el consejo conforme o haga parte, o miembros del consejo hagan parte del comité de convivencia. Sabes, Esteban, quiero ahí hacer un aporte muy personal. Yo siempre he hablado del manual de la ética del consejero. Eso es muy importante, ¿no? Sí. No tanto la idoneidad, sino la ética también. Ya eso haría parte de un reglamento interno. Sí, correcto. Desafortunadamente, pues, contamos con diversos caracteres de personas en los consejos de administración, ¿no? Sí. Bueno, sigamos la siguiente. Perfecto, Eli. Perfecto, maravilloso. La siguiente, si el reglamento no tiene multas, ¿qué tan costoso es modificar para incluirlas? Esa pregunta me gusta. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que a nivel nacional los precios son diferentes, ¿no? Para el proceso de la modificación del reglamento. Yo creo que... Bueno, la pregunta está ahí en el chat. Sí, dice, si el reglamento no tiene multas, ¿qué tan costoso es modificarlo para incluirla? Yo creo que ahí las multas no tienen... No, mira, el artículo 59, y esto me da pie para aclarar algo. El artículo 59 nos dice, usted puede ser sancionado de 3 maneras. Es decir, hay copropiedades, hay administraciones, hay consejos que piensan que toda sanción es una multa. Multemos por todo. No, hay 3 tipos de sanción. Primero, la publicación, ¿cierto? Es más, vamos a leerlo para poderlo entender porque si lo desmenuzamos así va a ser mucho mejor. Busquemos el artículo 59. Este ejercicio hay que hacerlo necesariamente mirando la ley, porque los propietarios también tendrían que hacer ese ejercicio, leer la ley, ¿cierto? Entonces, artículo 59. Solamente me voy a basar en esto. Aquí en este previo requerimiento escrito, con indicación del plazo para que se ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal, si a ello hubiere lugar a la imposición de las siguientes sanciones. 1. Publicación en lugares de amplia circulación o conjunto de la lista de los infractores con indicación expresa del hecho o que origina la sanción. La lista es esta. Mire, de amplia circulación. Pepito Pérez del apartamento tal fue sancionado por este motivo, por esta conducta que está estatuida en el reglamento de propiedad horizontal en el capítulo tal, artículo tal, cuya conducta era esta y sanción es esta. Ojo, importante acá. Nadie puede ser sancionado sin que exista una conducta que prevea y sin que exista una norma, o sea, un artículo, ese articulito en el reglamento de propiedad horizontal que diga, va a ser, estas son las conductas objeto de sanción y estas son las sanciones. Nadie puede ser sancionado sin que exista una norma que no la prevea el reglamento de propiedad horizontal. La segunda sanción es la multa. Es decir, una multa, toda multa es una sanción, pero no toda sanción es una multa. Entonces, van 2. Publicación en lugares de amplia circulación de la lista de infractores, la imposición de multas sucesivas con unas condiciones, que luego lo veremos, y la restricción al uso y goce de bienes de uso común. Entonces, para la persona que nos preguntó eso, voy a leerla de nuevo. Si el reglamento no tiene multas, ¿qué tan costoso es modificarlo para incluirlos? Entonces, vean, voy a hablar al menos por Medellín, por Valle de Aburrá. La modificación al reglamento, la reforma del reglamento de propiedad horizontal, digamos que podríamos dividirlo en 2 partes. Cuando hay que alterar, lo dije ahorita, alterar los coeficientes de propiedad, eso va a salir muy costoso, porque habría que hacer un trámite, aparte de los gastos notariales, habría que hacer el trámite de inscripción
de la modificación de las áreas, de los índices, en la oficina de instrumentos públicos, de registro de instrumentos públicos, y eso es costoso, sería como casi 150.000 por apartamento. Entonces imagínate tú una copropiedad, una urbanización de 300 apartamentos, ¿cuánto saldría? Más los gastos notariales, más los gastos los honorarios del abogado. Si solamente vamos a hacer una modificación o una adición, estaría alrededor, no me comprometo, estaría alrededor de gastos notariales entre 250.000 o 300.000 pesos, y más o menos lo mismo para inscripción o sea, lo que tiene que ser que ese trámite lo hace directamente la notaría, no sé si en instrumentos públicos, sería porque no va a la matrícula de cada uno, porque no está alterando los coeficientes ni las áreas. Entonces simplemente modificar un capítulo o adicionar saldría más o menos casi en 500.000 pesos. Es algo aproximado, repito, porque resulta que esa modificación de ese tipo es un acto sin cuantía. Bueno, tenemos al señor Julián Ramiro Porras. Bien pueda, señor Julián. Tiene la mano levantada hace rato. Bienvenido. Por favor. Qué pena, sí. Le doy paso para que formule su pregunta concreta, si es tan amable. Señor Julián Ramiro. Bueno. Listo. La siguiente pregunta, entonces, mientras que el señor Julián se conecta, hagamos la siguiente pregunta. ¿Puede aclarar más sobre el debido proceso y dar un ejemplo? Bueno, voy a dar un ejemplo, me parece interesante. En muchas ocasiones, primero, ¿quién sanciona? De nuevo, ¿la asamblea o el consejo? ¿Cierto? El consejo lo hace siempre y cuando el reglamento de propiedad le otorgue esa facultad. El administrador no sanciona. El administrador está para ejecutar. Dice don Julián Ramiro que el micrófono está inactivo. Entonces, enseguida le damos paso. Entonces, el administrador ejecuta la sanción que le diga el Consejo de Administración. Estoy hablando de sanciones no pecuniarias. Lo otro pecuniario, que es por no pago de despensas comunes, ya es otra cosa. ¿Listo? Entonces, sucedió en una copropiedad que a las personas propietarios le estaba llegando una sanción en la factura de cuota de administración de expensa común, con el rubro que decía parqueadero. ¿Sí? Resulta que X propietario se dio cuenta de eso y quedó asustado. Me consulta y me dice, mire, me llegó esto. Perfecto, vamos a ver qué sucede. Preguntamos a la administración, ¿qué sucedió? No, que es que así se acostumbra a sancionar. No. Usted no le puede como administración llegarle a un propietario con un recibo en donde diga parqueadero y ya está sancionado, así como así, y el valor que sea, pueden ser 100 pesos. No, el debido proceso hubiese comenzado revisando qué pasó con eso del parqueadero. En ese caso, era que el propietario, había dejado una cantidad de días su vehículo en el parqueadero de visitantes, teniendo parqueadero privado. Ahora, yo no estoy diciendo que no se pueda sancionar por eso. No. Lo que estoy diciendo es que al señor lo sancionaron sin que existiera, primero, una debida notificación. Ahí comenzaría el debido proceso. Segundo, ni siquiera estaba estatuido en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, cayéndose el debido proceso, no se podría sancionar. Porque el copropietario en efecto llegó a la administración y dijo, muéstreme el artículo del reglamento de propiedad horizontal que dice que no puedo parquear ahí, que no puedo dejar mi carro amaneciendo ahí en el parqueadero de visitantes y que me pueden sancionar. Ese artículo nunca existió, cosa que indica que ese reglamento de propiedad horizontal tiene que ser reformado. Creo haber sido claro con las respuestas. El ejemplo. Sí, total. Démosle paso al señor Julián. Ya le estoy habilitando, señor Julián, por favor. Le debe de aparecer en su pantalla una solicitud para que active su micrófono. Listo. La siguiente pregunta entonces. ¿A quién se le impone la sanción? ¿Al propietario o al inquilino?
¿Debe facturar la sanción al propietario? Bueno, entonces, por la pregunta ya entiendo. Estamos hablando de que un arrendatario cometió posiblemente una conducta infractora. ¿Listo? Y que se hizo acreedor a una sanción. Vamos a suponer que hubo el debido proceso. Lo notificaron, él fue llamado por el administrador, pasó el caso al consejo, el consejo analizó razonabilidad, proporcionalidad, qué había pasado, habló con el propietario. Resulta que se dieron cuenta que era una conducta recurrente, entonces dijeron, aquí hay lugar a una sanción. Señor administrador, sanciónenlo. Al señor lo sancionan. Él es un arrendatario. ¿Quién cometió la infracción? El arrendatario. ¿Quién responde por la sanción? El arrendatario, ¿cierto? Entonces hay que notificarlo a él, porque él fue el que cometió la infracción. Sin embargo, en los contratos de arrendamiento, lo más común es que existe una cláusula de terminación unilateral de contrato por parte del arrendador, que dice que el arrendador podrá dar por terminado su contrato unilateralmente si el arrendatario cometió una falta o una infracción o violó el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, si esa sanción está, si esa conducta está en el reglamento de propiedad horizontal con su debida sanción, ¿sí? Si está ahí en el reglamento de propiedad horizontal, mire que no estoy diciendo manual de convivencia, pero puedo decir, si está en el manual de convivencia, suponiendo que el manual está en el reglamento, ¿sí? Si eso es así, entonces el administrador debería estar en el deber ético y moral y profesional de notificarle al arrendador que su arrendatario fue sancionado. Hasta ahí llega el administrador o hasta ahí llega la copropiedad. Informar que el arrendatario fue sancionado. ¿Quién responde? El arrendatario. Pero el arrendador no debe, en primera instancia no tiene por qué hacerlo, porque entre arrendatario y arrendador hay un contrato de arrendamiento ya que ellos arreglen. Pero frente a la copropiedad responde en primera instancia el arrendatario. Listo, perfecto. Démosle paso a la señora Luz Ester Torres. Por favor, habilite su micrófono. Sí, muy buenas noches. Muy ¿Me buenas están noches, escuchando? Luz Ester. Bienvenida. Muy amables, muchas gracias, los felicito. No robo mucho tiempo, pero estoy muy agradecida de todas estas ilustraciones. Yo pertenezco al comité de convivencia. Inicialmente éramos 3 señoras. Una de ellas en este momento se retiró, quedamos 2. Y ahora el consejo de administración nos ha indicado que uno de ellos va a hacer las veces de ese tercer miembro del comité de convivencia. Deben haber 3, porque si no, no va a haber una decisión que sea de 2 personas nada más. Sin embargo, por desconocimiento, aceptamos en una primera reunión que ya hubo por un conflicto. Esa era una de mis preguntas, ya la había hecho por escrito, pero bueno, preferí hacerlo de manera verbal para que sea puntual más mi respuesta. ¿Qué decirles a ellos? Porque determinan de una vez, es como una orden, donde dicen, bueno, uno de los miembros del consejo va a hacer las veces del tercero. Entonces, mi pregunta es esa, ¿es legal? ¿No es legal? En ese orden de ideas, solamente entonces quedaríamos las 2 habilitadas, ya que fuimos obviamente por la asamblea elegidas. Y por otro lado, quiero también, por favor, saber quiénes son o quién es la persona que debe elaborar el acta. También el consejo nos indicó que quien debe estar en sus veces de secretario o secretaria es la administradora y que es ella quien debe hacer las actas. Son las 2 preguntas y agradezco muchísimo el tiempo y la ilustración. Buenas noches. Doña Luz Ester, muchas gracias a usted. A ver, vamos por partes. El Consejo de Administración, como lo dije anteriormente y como lo dice la ley, pues, o sea, los conceptos no los estoy imponiendo yo, estamos hablando de la ley. El concepto de administración, el Consejo de Administración no tiene esa potestad, a menos que se lo delegue la Asamblea. Pero el Consejo de Administración no puede de buenas a primeras ejercer funciones de la Asamblea porque estaría usurpando esas funciones. Entonces, y se estaría extralimitando en las propias. Eso ya tendría otro tono. Si el comité de convivencia eran 3 y renunció uno, irremediablemente, para volver a conformar ese comité por ley, artículo
58, parágrafo 1. Los miembros de los comités de convivencia serán elegidos por la Asamblea General de Propietarios y Copropietarios para un periodo de 1 año y estará integrado por un número impar de 3 o más personas. ¿Qué quiere decir? Que ese comité debería entonces volverse a conformar. ¿Qué hay que hacer? Lamentablemente, pues hay que ir siguiendo el pie de la norma, la ley C75, una asamblea extraordinaria para una postulación, ya sea que este comité se acabe o que se complemente, pero no puede el consejo de buenas a primeras asumir que puede ordenar, que manda sobre el comité de convivencia, porque el órgano administrativo es consejo de administración y dentro de sus funciones jamás estará la de decidir sobre el comité de convivencia, mucho menos conformarlo y mucho menos decidir quién va a ser secretario o no. A eso me refería cuando ahorita dije que esa idoneidad, esa forma de integrar el comité de convivencia, cómo serán elegidos sus miembros, quiénes podrán pertenecer a él, deben estar en el reglamento de propiedad horizontal. Totalmente de acuerdo, Esteban. Perdóname, Eli, ahorita está levantando la mano Aida Marcela Ruiz. Dame un momento. Quiero antes de seguir con las personas que están levantando la mano, tengo al señor William Zuluaga. Dice, de acuerdo a una de sus conclusiones, entonces se deduce que todo cambio en el manual de convivencia, como es parte integrante del RPH, se debe elevar a escritura pública y luego a registro en instrumentos públicos para que preste mérito jurídico en caso de posible demanda judicial, ya sea por parte de un infractor o por la misma administración. No, hay que hacer el trámite notarial de ser una adición o reforma al reglamento de propiedad horizontal. Lo dije ahorita, elevar a escritura pública el manual de convivencia no significa que se vaya y se eleve a escritura pública así como así, no. Ese manual, aprobado debidamente, cumpliendo los protocolos y los formalismos, se debe imbuir, se debe adicionar al reglamento de propiedad horizontal. Si ese manual no está adicionado al reglamento de propiedad horizontal, difícilmente esa copropiedad podrá sancionar, porque entonces podrían haber consecuencias de tipo legal. Listo, tenemos otra aquí. Aida Marcela, en el edificio donde vivo se realizó un manual de convivencia. No tenemos reglamento y lo realizó los representantes del comité de convivencia. Y solo se informó en la asamblea que no se ha divulgado y para obtenerlo hay que pagar 2.000 pesos. No, el manual de convivencia debe cumplir, Aida Marcela de Bogotá, el manual de convivencia debe cumplir con los requisitos de ser aprobado por asamblea, mayoría calificada y ser elevado a escritura pública. Ya expliqué de nuevo que es elevado a escritura pública, era adicional al reglamento de propiedad horizontal. O sea, la asamblea de propietarios es quien aprueba el manual de convivencia, no es el comité. Si el comité de convivencia aprobó un manual de convivencia y lo están utilizando para sancionar, esa norma es ineficaz. Y ahí tendrían un grave problema porque aquel propietario que sea sancionado tiene la capacidad y tiene la facultad, por ahí en el artículo 61, 62, no recuerdo, 61, de impugnar esa decisión de consejo, no de comité de convivencia, ¿cierto? Por la cual fue sancionado. Eso sería ante un juez de la República y ya buscaría esa persona, entonces, que le anulen su decisión y muy probablemente la copropiedad sea sancionada en costas judiciales y en agencias en derecho. Entonces, por sancionar mal, se puede ver perjudicada la copropiedad. Y a todas luces, el comité de convivencia no tiene por qué crear un manual de convivencia, ni tampoco el consejo de administración. Listo, démosle paso entonces a la señora Luz Estela García, perdón, sí, Luz Estela García, por favor. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Estela, bienvenida. Gracias. Una preguntita, un reglamento interno de una copropiedad que no ha sido, pero ha sido migrado a la ley 675, que es de los viejitos. Dice un consejero que por no haber migrado a la ley 675 y no estar actualizado,
no estamos en el derecho de, no podemos multar a las personas. Quisiera saber qué tan cierto es eso, y él dice que las multas son ilegales. Gracias. Gracias, Luz Estela. Bueno, cuando se crea y se aprueba la ley 675, yo hablo, daría o quiero tomar ese término que ella utilizó, reglamento interno como reglamento de propiedad horizontal. Y nos dice el artículo 86, que los edificios y conjuntos sometidos a los regímenes consagrados en las leyes 182 del 48, 16 del 85 y 428 del 98 se regirán por las disposiciones de la presente ley a partir de la fecha de su vigencia y tendrán un año para modificar en lo pertinente sus reglamentos internos, prorrogables por 6 meses más, o sea, año y medio, según lo determine el gobierno nacional. Transcurrido el término previsto en el inciso anterior, sin que hubiesen llevado a cabo las modificaciones señaladas, se entenderán incorporadas las disposiciones de la presente ley a los reglamentos internos y las decisiones que se tomen en contrario serán ineficaces. Discúlpame, Esteban, ¿qué artículo es ese, perdón? Ese es el artículo 86, que habla del régimen de transición. Es decir, el legislador, ¿qué hizo? Vea, aquellos propiedades que estaban sometidos a regímenes anteriores, a leyes anteriores, tendrán un año prorrogable 6 meses más, o sea, año y medio para hacer el régimen de transición, o sea, integrarse a la ley 75. Si no, cumplidos los 18 meses, pues ya se entenderá que están imbuidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa copropiedad, señora Luz? Reforma al reglamento de propiedad horizontal. Ya si desea más ampliación, si quiere me habla por el interno y conversamos, porque el tema es delicado. Son muchas copropiedades las que tienen ese pequeñito problema. Y en efecto, si no tiene un manual de convivencia, si no hay un régimen de sanción, un proceso sancionatorio, difícilmente podrán sancionar. Vuelvo e insisto, nadie puede ser sancionado sin que exista una conducta que prevea la infracción y su sanción en el reglamento de propiedad horizontal. Muchas gracias. Con gusto, doña. Gracias, Luz Estela, muy amable. Aquí tengo la pregunta del señor Julián Ramiro. Dice lo siguiente. En la asamblea se sometió a votación el manual de convivencia con un quórum del 53%. En esta asamblea se eligió revisor fiscal y este manifiesta que fue aprobado. En este manual se realiza una modificación al reglamento ya que se van a cobrar parqueaderos de visitantes. Bueno, yo ya le entendí. Mire, primero que todo, aprobar el manual de convivencia significa que se va a aprobar la reforma al reglamento de propiedad horizontal y requiere mayoría calificada, 70%. Ya no cumplen ese requisito. 1. Eligieron revisor fiscal y este manifiesta que fue aprobado. Y ese manual realiza una modificación al reglamento y se va a cobrar parqueaderos. Entonces, las personas, cualquiera, propietario, revisor fiscal, administrador, podrían impugnar esas decisiones de esa asamblea, porque no se impugnan asambleas ni se impugnan actas de asamblea, se impugnan decisiones de asamblea. Ese sería por allá el proceso que dice el Código General del Proceso en el artículo 382, ¿cierto? Entonces te podrían impugnar, pero para eso habría un término. Santi, ¿cómo hago para salirme de Zoom? Venga, ya vamos a esto, ya dame el celular, ¿no? 2 meses, ya desactivamos el avión. Ya, Tendría un tranquilo. término de 2 meses después o a partir de la celebración de la asamblea para buscar la impugnación de esas decisiones, o sea, que un juez le declare nula esa decisión o esas decisiones. 1. 2. Si no hace eso, se podría tomar eso como unas decisiones ineficaces. Ineficaces significa que jamás habrían nacido la vida jurídica. Tienen ustedes tremendo lío, señor Julián Ramiro. Entonces requieren la asesoría de un profesional en derecho que les tome el caso. Bueno. ¿Quién activa el comité de convivencia? ¿Quién activa el comité de convivencia? Bueno, sería más bien quién lo elige.
¿Quién lo elige? Ajá. Ya dije la asamblea, no dije, pues lo dice la ley, el artículo 58. La ley 675.001 dice que es la asamblea delegable esa función en el consejo de administración, pero eso debe quedar en la asamblea por acta y todo eso. Listo, esta pregunta ya está resuelta. Buenas noches, el manual de convivencia, ¿con cuánto porcentaje de asamblea se aprueba, no? Esa ya se resolvió. El manual de convivencia de mi conjunto fue aprobado bajo asamblea escrita. Después de ser aprobado fue modificado y nunca lo hicieron público. Está notariado, pero nunca nos notificaron. Grave error, porque, a ver, Carolina. Carolina. Bueno, a ver, resulta que si fue por asamblea escrita, hay que definir qué es asamblea escrita. Yo, pues, con el respeto de mis colegas profesionales, la ley 675 habla de decisiones escritas o por escrito, no habla de asambleas escritas. Y es ilógico que exista una asamblea escrita, ¿cierto? Nos reunámonos los propietarios para hacer una asamblea de propietarios por escrito. No, se toman decisiones por escrito. Y hay que entender muy bien, irremediablemente tengo que compartir la ley para que podamos observar que no es un pensamiento mío, sino que es lo que nos plasma la ley 675. Vamos a las decisiones en reuniones no presenciales y las decisiones por comunicación escrita. Si lo que aprobaron fue un manual de convivencia, es porque se iba a reformar el reglamento de propiedad horizontal, que es la parte clave, ¿cierto? Entonces dicen, el artículo 43, decisiones por comunicación escrita. Serán válidas las decisiones de la asamblea cuando convocada la totalidad de propietarios de unidades privadas, o sea, tendría que cumplirse primero con la convocatoria. Los deliberantes, o sea, aquellas personas que están deliberando, considerando la votación, sus representantes o delegados debidamente acreditados, expresen el sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas, señalando de manera expresa el nombre propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la fecha y hora en que se hace. Para estas decisiones estamos en la asamblea y hay una decisión que se va a tomar, pero como no tenemos tiempo o queremos agilizar, vamos a hacerlo. Esta decisión puntual se va a tomar de manera escrita. Entonces, se envía la pregunta a cada uno de los propietarios y a partir de que el primer propietario responda, se empieza a contar un mes para que se cierre eso. Y tienen que participar todos los propietarios de unidades privadas. Si no participan todos, no hay nada. Ahora, cuando estamos hablando de comunicación escrita, es apenas lógico que esa decisión se haya tomado de una manera no presencial. Por eso lo estamos diciendo, por comunicación escrita, ¿cierto? No se tomó presencialmente en la asamblea. Y el artículo 44 me dice, decisiones en reuniones no presenciales. Es decir, en los casos a que se refieren los artículos 42 y 43, que acabamos de ver el 43, las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación simultánea y sucesiva o en la comunicación escrita expresada esta última dentro del término previsto en el artículo anterior. Ojo, me están hablando de las decisiones de 42 y 43. Y mucho cuidado, ¿cuáles decisiones se pueden tomar de manera presencial? Pues vamos al artículo 46. ¿Cuáles decisiones exigen mayoría calificada? O sea, la del 70% que hablamos. Si usted analiza, míreme el 5 por numeral 5. Repito, esa decisión de aprobar un manual de convivencia debería incluir primero la decisión de reformar el reglamento de propiedad horizontal. Debe tener mayoría calificada y según esto, estas decisiones, reforma los estatutos y reglamentos, debe cumplir con eso. Pero me dice el parágrafo que las decisiones previstas en este artículo, parágrafo del artículo 46, repito, si voy muy rápido me dicen, pero es para cubrir todas las preguntas. Las decisiones previstas en este artículo no podrán tomarse en reuniones no presenciales ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que cumplan en este último caso, que obtenga la mayoría del 70%. Total, que las decisiones como modificar el reglamento o los reglamentos, el reglamento propio horizontal o interno o los estatutos internos no se pueden tomar en reuniones no presenciales. O sea, de manera escrita es imposible, ante la ley 675, tomar una decisión de esas. Listo, yo creo que quedó resuelta la pregunta. Vamos a darle paso a la señora Daisy Ávila. Por favor, active su micrófono.
para que realice la pregunta. Señora Daisy, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Daisy. La Ay, qué pena escuchamos. con ustedes. Era la misma pregunta de Julián, pero ustedes ya le respondieron, muy amable. Ah, ok. A Listo. usted, muchas gracias. Galaxy A30. Si es correcto, como los propietarios morosos amenazan con liquidar la personería jurídica. ¿Dónde está Es eso en la el chat? última. Como los propietarios morosos amenazan con liquidar la personería jurídica. ¿Esto es correcto? Como los propietarios Señora, morosos. bueno, la persona que si quiere, por favor, levanta la mano para Lo que poderle pasa dar. es que, pero mira, Elibet, qué pena con la persona que tiene nombre Galaxy A30. Estamos hablando de otro tema. Ese Sí, es un total. tema diferente, entonces, qué pena. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, veo aquí en el chat, no veo ninguna pregunta. Esteban, entonces, conclusiones. ¿En el WhatsApp de pronto tendrás alguna? No, ya lo revisé y está todo QAP. ¿Qué conclusiones o qué recomendaciones les puede dar a los administradores que se encuentran aquí hoy, a los propietarios, a las personas que hacen parte de los consejos de administración en cuanto a los reglamentos de propiedad horizontal? ¿Qué les Y el podemos manual de recomendar? convivencia. Y manuales de convivencia. No, pues primero que todo, para todos los actores, en especial propietarios, consejeros, que son obviamente propietarios, los administradores, deben de manera inicial conocer muy bien su reglamento de propiedad horizontal. Primero. Segundo, si estamos hablando de manual de convivencia, deben entender y comprender que ese manual de convivencia tiene que estar en el reglamento de propiedad horizontal. Si el manual de convivencia va por un lado y el reglamento de propiedad horizontal va para otro, esa copropiedad no podrá sancionar. Y si sanciona, está yendo en contra de lo esencial, debido proceso, no le está permitiendo a las personas que hagan un derecho de contradicción, de defensa, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos un problema gravísimo. Segundo, cuando yo pertenezco al consejo como propietario, con mayor razón, tengo que conocer el reglamento de propiedad horizontal de mi copropiedad para poder coadyuvar, aconsejar a ese administrador y trabajar en conjunto por el correcto funcionamiento de la propiedad horizontal, de la copropiedad, ¿cierto? Y así cometer la menor cantidad de errores posibles, pero siempre buscando una asesoría. No emitir conceptos ni sancionar por sancionar. Tercero, propietarios, administradores, consejeros, revisen muy bien cuál es el estado de su reglamento de propiedad horizontal. Revisen que esté estructurado, que esté completo, que esté actualizado. Y revisar como primera medida cómo está con respecto a las sanciones y a las conductas infractoras, y si un manual de convivencia que le entregó la constructora o que tienen inicialmente por ahí guardado y lo están aplicando, sea concomitante con el reglamento de propiedad horizontal. Ok. Y en Bueno, últimas, Esteban, pues tengo que repetir que en efecto, el manual de convivencia es un extracto, es una parte del reglamento de propiedad horizontal. listo. Para recordarles a las personas que están aquí, pues primero Hay agradecerles preguntas. por haberse conectado, ¿sí? Segundo, les quiero hacer una invitación al canal YouTube donde se encontrarán las charlas que ya hemos socializado. Tenemos 3 charlas interesantes, incluida esta. Adicional a seguirme en Facebook, por ahí yo socializo también las invitaciones, y a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp que lo están conformando profesionales, tanto administradores como contadores, como revisores fiscales, ingenieros, abogados.
con la finalidad de apoyar a las personas que tienen dudas. Si quieren ser parte de este grupo de WhatsApp, por aquí por el chat les dejo la información. Con mucho gusto, la idea es saber quién entra al grupo. Sencillamente se identifican el nombre y dicen si es administrador o si es propietario, bueno, en fin. Eli, hay Había una preguntas. última pregunta, Esteban, permíteme, pero esa ya se le ha dado solución. Si en el RPH no aparecen las sanciones, pero en el manual sí es válido, esa Ya dijimos que le no. contestaste, ya sí, ya se dijo, se pasa. ¿Qué hacer cuando el residente fuma hierba y se excusa que es la dosis personal? Escuda, que es la dosis personal. Pues, doña Esperanza, debe revisar usted muy bien cómo está el manual de convivencia, mejor dicho, cómo está el reglamento de propiedad horizontal frente a esas personas que son consumidores de marihuana, que de pronto, en efecto, si tenga esa autorización, que tenga ese procedimiento médico de consumir, pero lo de la dosis personal debe evaluarse por parte de los órganos administrativos y revisar muy bien ese reglamento de propiedad horizontal. Si a usted le está afectando eso y el manual de convivencia, o mejor dicho, el reglamento de propiedad horizontal no tiene una norma, usted puede acudir a las autoridades policivas para que ellos tomen las medidas del caso. Bueno, hay una última. Daisy Ávila. Sí, la de Daisy, ajá. ¿La leo? Sí, porfa. Dice Daisy Ávila, ¿quién construye esas modificaciones al reglamento? ¿Se tiene que contratar a alguien idóneo para ese fin? Ya sabemos quién lo aprueba la asamblea. Pues Daisy, lo ideal es que lo haga un abogado, ¿cierto? Porque usted, de hecho, eso lo tiene que hacer un abogado para que quede bien constituido, bien concatenado, porque muchas veces nosotros tenemos que, digamos, acomodar ese manual al reglamento, y la idea es que cada reglamento de propiedad horizontal está hecho a la medida de cada copropiedad. Por ende, cada manual de convivencia está hecho a la medida también de cada copropiedad. Bueno, y la última pregunta para terminar ya nuestra conferencia. ¿Cómo debe actuar el comité de convivencia cuando... Doña María Cristina Porras, yo creo que ya... ¿Sí? María Cristina, yo creo que es de Santa Marta. ¿Cómo debe actuar el comité de convivencia cuando no tiene quórum por retiro de 2 integrantes? Tienen que ser como 3. Si se disminuye de 3, asamblea de propietarios, sea extraordinaria, y se elige o nuevo comité o se complementa. Se están repitiendo las preguntas, Esteban. Yo creo que la recomendación que le puede dar a las personas aquí es volver a ver la conferencia. La pueden encontrar en Facebook, la pueden encontrar en YouTube, y es hacerles una invitación a todos los que están aquí, de nuevo, para que conformen nuestros grupos de WhatsApp y para que nos sigan en Facebook y en YouTube. Les adelanto, la próxima semana vamos a tener otra conferencia sobre seguros en zonas comunes. Así que les hago una invitación. Si ustedes están en Facebook y me siguen en mi perfil, van a encontrar la invitación. O si se apuntan al grupo de WhatsApp, también van a encontrar la invitación. La idea, vuelvo y reitero, es conformar un grupo de WhatsApp de personas idóneas, de profesionales idóneos, un grupo integral que pueda ayudarnos a solucionar nuestras dudas y inquietudes que se nos presenten de propiedad horizontal. No siendo más, Esteban, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias por haber aceptado la invitación a esta charla, y a todas las personas que nos acompañaron, 46 personas, mil gracias. Pues, Y estén atentos, por favor, para la próxima semana. Los esperamos. Se trata de seguros en zonas comunes. Va a estar bien interesante. Dale, Esteban. Elibet, no, muchas gracias a ti por esta invitación. Muchas gracias a todos los que asistieron pues a esta charla. Esperamos haber entonces, digamos, superado las expectativas y haber ampliado un poco el espectro de lo que sucede frente a los manuales de convivencia con respecto al reglamento de propiedad horizontal. En la presentación, no sé, en el video van a estar mis datos.
De igual manera, se los dejo en el chat para lo que necesiten y requieran con mucho gusto. A todos los que nos han mandado mensajes, muchas gracias, muy amable, y pues hasta una nueva oportunidad con este maravilloso tema de la propiedad horizontal, porque de esto se derivan demasiados temas. Así es, Esteban, tal vez estamos en un proyecto, vamos, si todo sale bien, vamos a generar unos talleres a los cuales les queremos hacer invitación, pero eso será más o menos en un mes, más o menos estaremos ya finiquitando ese proyecto que tenemos. Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos y que pasen una muy buena noche. Mil gracias. Feliz noche, gracias a ti, gracias a todos. Gracias.